Ok. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir a esta convocatoria. Bueno, para nosotros es una alegría tener a José, que ya lo hemos tenido muchas veces, lo convocamos bastante. Eh, lo revivimos cada tanto, lo Soy un espectro, traemos. soy un espectro. Exacto. En esta ocasión, es a partir de, como decía Elena, de su texto, Lacan Redivivus, como pregunta, eh, que justamente surge a partir de esta publicación de Ornicar, eh, Lacan Redivivus, sin signo de interrogación, ¿no? No como pregunta. Y nosotros pensamos que es un texto que muy condensadamente abre una cantidad de sesgos o de posibles derivas, y de interrogantes en relación al psicoanálisis y a la relación a Lacan, podríamos decir así, en, en- en una expresión un poco vaga. Pero justamente creo que se trata de algo de esto, ¿no? Este, en el argumento lo que nos preguntábamos era, bueno, ¿qué implica revivir o pretender revivir a Lacan, ¿no? ¿Habría un Lacan zombie? Bueno, el propio José en otro texto habla de un Lacan zombie, pero también de qué modo se exhuma una biblioteca. Eh, También nos planteábamos esto que José plantea como la diferencia entre celebrar y conmemorar, que leyendo el argumento para ahora, tuve un lapsus de lectura que no son nada poco frecuentes en mí, y en vez de conmemorar leí conmomerar. Y se ve que había algo ahí de la momia, no sé, de la momia Lacan que se me coló. Este, si es que hay una diferencia entre celebrar y conmemorar, que es lo que postula esta publicación, pero que el propio José se plantea como, bueno, dependerá qué cosas qué le hagamos decir a esos términos, ¿no? Es decir, no va de suyo que sea tan claro establecer esa diferencia. Eh, También nos preguntábamos, bueno, el remate de parte de la biblioteca de Lacan, ¿qué supone para el psicoanálisis, ¿no? José señala ahí lo que de algún modo se pierde para seguir como la pista de su lectura, ¿no? Entonces, es una lectura o la pérdida en una lectura que tiene efectos en otra lectura que sería la nuestra en este caso, ¿no? Es decir, eso también nos hace pensar qué relación es posible entre leer a Lacan y leer cómo Lacan leía. Es lo mismo, es otra cosa, bueno, en fin. Eh, por supuesto, el estatuto mismo de este revivido, redivivus, vuelto a la vida, renacido, reciclado, bueno, el propio José dice que va a llevar tiempo establecer bien de qué se trata, ¿no? Pero entonces yo con José ya hemos hecho alguna de estos, hemos puesto en funcionamiento algunos de estos dispositivos un poco particulares que a mí me gusta cada tanto introducir para también no repetirnos siempre en los modos en que hacemos las cosas. Y lo que vamos a hacer es una especie como de entrevista y conversatorio con él, donde vamos a conversar aproximadamente unos 30 minutos más o menos, y después lo abrimos a la discusión con las demás personas. Entonces, José, lo primero que te iba, bueno, presentarlo a José creo que no es necesario, pero bueno, no sé si hay alguien que no lo conoce. José practica psicoanálisis en Montevideo, Uruguay. Bueno, además ha escrito varios libros de psicoanálisis y no solo, también de poesía. No hace, no hace mucho estábamos presentando otro libro de él que se llama Roer un mito, arrugar un espejo, un libro súper interesante que lamentablemente creo que no se encuentra en México, pero bueno, este, es otra muestra de la ductilidad de José y de su relación múltiple a la escritura. Eh, entonces decía, lo primero que te quería preguntar eh, es lo siguiente, en tu trabajo comenzás ubicando algo, me parece a mí, del estatuto del objeto libro, ¿no? A partir de esa frase de Roberto Calazo, que dice, el libro, como la cuchara, pertenece a esa clase de objetos que son inventados de una vez para siempre. Entonces te quería preguntar, ¿qué pensás que eso dice? O sea, ¿cómo lees vos
esa aserción, esa afirmación? Y en segundo lugar, ¿a qué tipo de operaciones crees que puede ser sometido un libro? Bueno, para empezar, esas serían las preguntas. Bueno, iba a agradecer la invitación de Ediciones Justín, pero ahora con esta pregunta no sé si agradezco. A ver, el tema del libro es una forma de leer, me parece, ¿no? Pero, digamos, de algún modo, bueno, se ubica, digamos, la famosa cuestión de la invención de la imprenta y el libro como al mismo tiempo con Gutenberg, y que ha sido, digamos, toda una trayectoria de tiempo en torno a esto de qué sería leer en un libro, ¿no? Y ahí hay como muchas cuestiones, ¿no? Por un lado, la importancia del autor, después la importancia del lector, en fin, había todo como ciclos en torno a esto que me parece que, bueno, yo no puedo hacer la historia de eso, pero está, la historia de la lectura, por ejemplo, ¿no? Ya no me acuerdo quiénes son los autores, ¿no? Pero también me parece que es interesante considerar que respecto al libro, que también respecto a Miller hay como una división, ¿no? El Lacan en papel es el Lacan autorizado por Miller, y hay otros Lacan que son los que circulan en Internet, es otra manera de lectura, ¿no? Que incluso utilizan otros artilugios, ¿no? Como son las búsquedas, por ejemplo, digamos, no solo en Internet, sino las búsquedas propiamente en el texto. Entonces, digamos, por un lado está la importancia esta del libro como una forma de transmitir algo, un cierto saber, un decir, y esta cuestión de cómo se almacena ese saber, que a mí me parece que es interesante planteárselo así. Incluso por ahí deslizo una frase, ¿no? Como que el libro es una unidad extraíble, ¿no? Compuesta con lámina de celulosa, que es un poco una ironía respecto al pendrive, ¿no? Algo que se Sí. coloca en la computadora, que es una unidad extraíble. Uno se acopla, digamos, a un libro y de allí surgen cosas. Y además el libro para mí tiene una posibilidad de lectura que no tiene Internet, ¿no? Que es una lectura en 3 dimensiones, porque uno puede circular, digamos, en una tercera dimensión, que es el libro como totalidad, que no puede hacerse del mismo modo en la pantalla, ¿no? Entonces creo que hay una posibilidad de lectura que si el libro se pierde, se pierde eso también, ¿no? Ahora, respecto yo planteaba ahí en el texto que hay una cuestión como de, no sé si se ve, esta es otra forma de comparar, digamos, el tamaño de esto, que es, que lo podemos comparar con este otro, que es Cahiers de Lerner, no sé si ustedes conocen, que es exactamente el mismo tamaño, o sea que también el libro como formato dice algo, salvo que el Cahiers de Lerner es una colección, digamos, que se dedica a autores, en principio a autores malditos, ¿no? Y que son libros constituidos por manuscritos. Este que tengo aquí es sobre Foucault, ¿no? Manuscritos, textos críticos de autores varios. Pero la curiosidad es que en la fabricación de este Lacan Redivivus, los convocados son gente que va a dar una cierta opinión, más o menos afín con la de Miller, ¿no? Entonces hay como una tensión ahí entre ese formato libro, esa característica de los cahiers de Lerner, el tamaño en sí, la presentación, que es como, si bien dice que no es una hagiografía, es el relato de una vida como un santo, hay, digamos, un sesgo muy claro, digamos, en la producción de los textos, a quienes convoca, por qué los convoca. No hay ninguna crítica, ¿no? de Lacan. Son todos, bueno, los amigos, los familiares, los parientes, ¿no? Los nietos. Es bastante curioso, digamos, la fabricación. Bueno, pero no sé si contesto en algo tu pregunta inicial, ¿no? Pero bueno, por ahí lo que se me ocurre hablar. No, lo que te preguntaría en relación a esto que planteás ahora es, bueno, ¿qué efectos pensás que este modo de hacer con Lacan produce? Justamente que... Bueno, yo creo que justamente es colocarse, digamos, en algo similar al Cahiers de Lerner, que da, digo, sobre todo para los franceses, no para nosotros, que nosotros no conocemos esa edición, pero yo qué sé, hay desde, a ver, Cahiers de Lerner, no sé si acá tiene, no tengo acá sí. No, esta es de quienes participan aquí, pero qué sé yo, de William Burroughs, se ha publicado una serie de autores, Foucault mismo, Deleuze, Derrida, es decir, Annie Ernaux, que recientemente fue premio Nobel,
pero con esa característica, ¿no? De tener distintas voces y no todas las voces tienen que sonar del mismo modo. Entonces hay como una presentación de una imagen revivida, revivir a Lacan, que a mí me pareció sorprendente esa expresión, 40 años después de muerto Lacan, porque esa es la otra cuestión. A ver, cuando escribí este artículo tenía un post-scriptum, que era un pedido de disculpas a los lectores porque me citaba a mí mismo, citaba un artículo que había escrito hace, no sé, 30 años, sobre la biografía de Rudinesco, y otro que había escrito, publicado en Me cayó el 20, sobre la segunda muerte. Porque había encontrado que en definitiva, leyendo y escribiendo, había como una especie de hilo en eso, que empezaba, digamos, con la biografía de Rudinesco, con algo que en aquel momento me planteaba como hipótesis, que en realidad toda esa digamos, esa versión, digamos, infame de Lacan, no solo apuntaba a Lacan, sino también a Miller. El objetivo último de la biografía de Rudinesco era Miller. Y de algún modo esto se comprueba aquí, con esta otra versión, donde justamente desde el prólogo está planteado hacer, digamos, un contrapunto con la versión de Rudinesco. A ver, ¿dónde es que lo dice? Bueno, no sé si ahora lo encontraré, pero en la presentación está planteado acá, ¿no? Sobre todo, como otra figura que florecería, sobre todo frente a la imagen calamitosa divulgada por la biografía historizada de Rudinesco. Es justamente pretendería funcionar como una respuesta a lo de Rudinesco. Y hay algo que a mí me sorprendió leer aquí, es que para Miller la biografía de Rudinesco sería una venganza de Rudinesco, hija de Jean Aubry, porque Lacan no la habría apoyado en su desarrollo en Francia, no en París, fuera de París, y que eso sería como una venganza familiar. Y yo creo que eso marca el sesgo justamente de cómo se escribe esto. Es como una cuestión familiar. Que podría haber otras razones para escribir lo que escribió, incluso más. Una de las hipótesis que yo planteo es que, en definitiva, si Rudinesco hubiera podido, digamos, tener entrevistas como la gente o como corresponde con los familiares, hubiera fabricado otra cosa, no hubiera fabricado eso. Entonces, hay como, para mí, como una especie de comprobación de algo que a mí se me ocurrió hace muchos años en esta fabricación. Y entre medio, esta cuestión de la segunda muerte de Jacques Lacan, donde yo planteo como 3 epílogos distintos. Uno de ellos es Lacan Zombie, que es esta fabricación de Miller, de ese personaje, digamos, un poco raro, ¿no? Que sigue publicando éxitos de librería, en fin, y que se va transformando con el correr del tiempo, ¿no? Pero bueno, esa era una primera cuestión, pero después está la otra cuestión de la biblioteca, que es un poco lo que vos apuntás, donde justamente a raíz de pensar esta cuestión de cómo sería, digamos, entrar en la biblioteca de Lacan, ver cómo están puestos los libros, leer eso, que de algún modo fue lo que me llevó a modificar el post-scriptum y a introducir a Miguel Gasteazoro, que ha estado trabajando con la biblioteca de Freud, que eso me parece que enriquece, digamos, nuestra forma de pensar cómo lee a alguien, qué produce a alguien, qué libros frecuenta, alguien que produce lo que llamamos una obra habitualmente, ¿no? Digamos, como que ahí en ese cambio, digamos, de post-scriptum está un poco como yo me releí de algún modo en función de esta nueva aparición de Lacan, Redivivus, y esta cuestión de la biblioteca, que es lo que plantea Calazo, ¿no? Que uno no se da cuenta, pero es algo que funciona. Muchas veces está buscando algo y se encuentra con otra cosa y hace otro recorrido distinto, y eso que estaba buscando de pronto como no lo encontró, queda ahí en suspenso, ¿no? Y se producen cruces de lectura que generan cosas, ¿no? José, porque además, no sé si vas a coincidir con esto, pero me parece que ahí hay como 2 operaciones, ¿no? Una que es como ese desmantelamiento de la biblioteca, y también una segunda operación que tiene que ver con ubicar esos libros como objetos en un otro campo, ¿no? A partir de la ¿cómo se dice? De la subasta de Sotheby's, ¿no? Entonces, yo me preguntaba,
qué pasa en ese desplazamiento de esos libros como objeto a ese otro campo, qué cambia el estatuto de ese libro, qué es lo que se juega allí. Hay algo también que puede jugarse como con algunas obras de arte en el terreno, bueno, de una palabra que para mí es problemática, pero del orden de la fetichización, del orden de la reliquia, ¿qué se juega, qué se produce ahí? No, a mí me parece, sí, exactamente, coincido contigo que fetichización, digamos que sería la palabra que corresponde, pero está como muy cargada de otras Mm, historias. sí. Y eso era notorio en el precio bueno, esta antología de teatro sobre el amor, ¿no? Que algo que se iba a vender entre 2.000 y 3.000 euros, finalmente se termina vendiendo en 30, una cosa así. Y que Ujú, uno podría suponer que bueno, creo, más bien, sería imposible suponer que una casa de remates no tiene un estimado de lo que es el precio. Me parece que esa diferencia de precio marca justamente esa cuestión de fetichización del ujú, libro porque perteneció a Lacan, fundamentalmente, ¿no? O ujú, bueno, tener la historia de la locura autografía dedicado por Foucault a Lacan. Digo, eso le da un plus al libro que es una fetichización. Y que si ujú, uno quisiera reconstruir la biblioteca de Lacan, digamos, sería todo un periplo, toda una cosa mucho más dificultosa que los problemas con los que se encuentra Miguel para trabajar con la biblioteca de Freud. Mucho más terrible, ¿no? Porque ujú, todo se vendió como por pedazos individualmente. Vamos, habría que hacer toda una reconstrucción de eso, ¿no? ujú, Pero sí, adquiere otro estatuto, ¿no? Pero de todas maneras, si uno considera que o incluso yo hice una referencia a eso de la biblioteca en el artículo previo a de la segunda muerte de Lacan, saber, ujú, digamos, cómo marcaba, qué escribía Lacan en sus propios libros, ¿no? Qué marcas de lectura dejaba, ¿no? Y esa también es como una relación intermedia, ¿no? No es el fetiche, pero sí es como encontrarse con algo que implica una marca de lectura. Y que no es el libro en sí mismo solamente, es el libro leído por, ¿no? Que tiene, digamos, puede tener un plus o no, eso no, depende de que haga el lector con eso, ¿no? ujú. Eso me parece interesante, ¿no? Porque no dar por sentado que eso es un plus necesariamente, ¿no? Sí, claro, claro, porque uno puede Ujú, leer y decir, bueno, mirá, acá tengo esto que está marcado por Lacan, o puede, digamos, detenerse en eso a ver si eso implica un hilo de lectura particular o no. Eso ujú. no necesariamente. Uno mismo cuando lee y marca, de pronto se sorprende cuando tiempo después vuelve a leer y dice, ¿por qué marqué esto y no tal otra cosa? Y Sí, eso es, sí, digamos, sí. como que hay distintas posibilidades de lectura, no hay una sola, ¿no? Y ahí se hace Ujú, patente que el lector también incide, tiene un peso importante en la lectura, ¿no? ujú. Creo que en todo tu texto hay algo que ahí como de fondo, que es necesariamente la relación a la muerte, a un muerto también, ¿no? Bueno, contigo habíamos trabajado hace poco este texto de Vincent Desprez, sí, Saluda a los muertos, ¿no? ¿Estoy diciendo bien? A la salud de los A la muertos, salud sí. de los muertos, salud de los muertos. Bueno, bien. Y yo quería preguntarte un poco eso, ¿no? ¿Qué pensás qué se juega ahí en ese heredar un libro, ¿no? Que perteneció Bueno, vos ahí pones un ejemplo bien interesante, no sé si querés contar algo de este holandés, que no sé cómo cómo es que se Van, Van, pronuncia. Van Sí, Gulik, Van Gulik. sí. Este, sí, ese ejemplo que es de Calazo me pareció interesante, ¿no? Que uno puede heredar una biblioteca, pero esa herencia no querer tenerla, ¿no? Ujú, Van Gulik, hijo, recibió la biblioteca de su padre ujú, y a pesar de que tenían, digamos, los mismos temas de interés, no resolvió no mezclar su biblioteca con la de su padre, porque justamente tenía una mala relación con el padre. Pero eso, digamos, puede ser una cosa como muy psicológica. Yo creo que también si uno recibe como herencia una biblioteca, unir dos bibliotecas, yo no sé qué efecto produciría, ¿no? Porque de pronto produciría un desorden o una alteración, por decir de algún modo, de la propia biblioteca. Uno no sabría qué efecto, yo no sabría qué efecto tendría eso, ¿no? ujú, Nunca he pasado por eso, recibir una biblioteca que tenga, digamos, que coincida con mis temas de interés, pero supongo que eso genera un cierto trastorno. Porque en sí eh, una anécdota que me contaba hace poco Gonzalo Perkovich, que él estuvo tratando de ordenar su biblioteca y contrató a alguien para eso.
y creo que la conclusión a la que había llegado el archivista o bibliotecólogo era que no se podía hacer, digamos, un reordenamiento alfabético, temático de esa biblioteca, porque sería, digamos, alterar eso, ¿no? Que era el orden que había tenido esa biblioteca. Lo que pudo hacer fue como indexar, digamos, los textos, pero no cambiarlos de lugar, ¿no? Porque todo eso compone, digamos, como decir, como una gestalt, algo, digamos, genérico, que uno de pronto lo tiene como imagen, ¿no? No lo tiene, digamos, por tema o por autor, tiene como una imagen, ¿dónde está tal libro, dónde está tal otro? Bueno, porque las bibliotecas van creciendo un poco así, ¿no? En medio, de manera un poco deformada, ¿no? Porque yo qué sé, uno compra textos de esto, porque le interesa en determinado cierta cosa, en determinado momento cierta cosa, después otra, y eso va creciendo de una forma un poco amorfa en general, ¿no? Pero hay otro sesgo que, digamos, trabajar contigo en esta modalidad siempre me genera nuevas preguntas problemáticas. Y es un poco llegué como a la conclusión de que toda esta historia del Lacan Redivivus, incluso, bueno, la imagen esa que fabriqué para la convocatoria, que conviene aclararla porque alguien me preguntó qué era esa última imagen. Es una secuencia de Lacan niño, Lacan disfrazado junto a su hermano, y digamos Lacan en distintos momentos, hasta la última que no es Lacan, es una imagen de la película esta, o de la serie esta Walking Dead, ¿no? Ese redivivo es exactamente un zombie, ¿no? Pero no sé, de algún modo me planteé que hay algo de todo esto que se ha vuelto, digamos, tan explícitamente familiar para mí en Miller, que me pregunté si de pronto no, todos estos enredos que ha generado Miller no es justamente el duelo de Miller por Lacan. No sé si me explico. Capaz que no es nada muy novedoso, pero planteárselo de ese modo, es decir, retener incluso hasta la noticia de la muerte de Lacan, de su velatorio, toda una serie de cosas, retener, digamos, a Lacan y no soltar eso, ¿sí? Como una forma de su duelo, ¿sí? Que uno, digamos, no lo podría leer, de pronto sería un exceso, ¿no? Pero porque yo no sé nada de la vida de Miller, de pronto habría que todo un trabajo para hacer allí en torno a Miller como sujeto y en su relación a Lacan, ¿no? Pero digamos, ese quedarse prendido con toda la obra de Lacan, sus textos, su biblioteca, sus cartas, toda esa cosa, y no querer soltarlo, uno podría leerlo con la teoría de Aluya en torno al duelo, ¿no? Como un sacrificio, ¿no? Justamente, liberar eso, liberar los seminarios, liberar la biblioteca, en fin, todas esas cuestiones, hubiera sido otro modo de duelo, ¿no? Entonces, también implica esto, ¿no? Que en definitiva, capaz que nosotros hemos quedado prendidos a ese duelo de Miller por Lacan y atrapados en eso, ¿no? Me parece interesante esto que decís, porque además pienso también de qué modo es posible ese duelo tan atravesado políticamente, ¿no? Y tan y que además tiene efectos, ¿no? En Claro. otros, es decir, que está como puesto en un ámbito no tan privado, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Claro, lo que pasa es que un duelo no es solo privado, tiene Sí, una faz pública, que en sí. este caso es esta, ¿no? De pronto no haber, bueno, hay todo un culto de la imagen de Lacan, porque cuando Miller lee los seminarios, o transcribe, o supuestamente establece los seminarios de Lacan, esa cuestión bueno, sacar las repeticiones o los errores, modificar los errores, extraer, digamos, las intervenciones de otros, es como elevar esa figura de Lacan, no se sabe cuenta de qué, pero de pronto justamente es eso, ¿no? Él prendido a eso, que no larga, haciendo el duelo de ese modo, reteniendo, digamos, a Lacan. Vos, porque necesariamente me llevó a otro texto tuyo, que es la segunda muerte justamente de Jacques Lacan, y te quería preguntar, vos ahí planteás una cosa que al pasar me parece a mí pero que es interesante, vos decís que la segunda muerte forma parte de la maquinaria del cristianismo, aunque Lacan después hace otra cosa con ello, bastante claramente, me parece a mí, pero te quería preguntar sobre esa expresión, es una curiosidad que tengo, la maquinaria del cristianismo, cómo lo pensás? Bueno, sí, a ver, es como la parte, digamos, cómo domesticar a los súbitos, a los creyentes, ¿no? Esa cuestión de que vos te podés morir y después, digamos, si no fuiste un buen cristiano, y te tocaría la segunda muerte, ¿no? Esa desaparición en el lago de fuego. Que, bueno, justamente la oposición que plantea sobre todo Aluya, ¿no? En contra de la eternidad, Sí. con el hinduismo,
me parece que es otra forma de considerar la muerte y por ende también considerar la vida, ¿no? Entonces, la relación a la muerte no es solo la relación a la muerte propia, a la muerte de los otros, sino también una relación a un erotismo distinto, ¿no? Por ejemplo, algo que digo por ahí, creo que en la civilización cristiana no existe el Kama Sutra o la Nanga Ranga, es decir, manuales sobre erotismo, no existe eso. Sino todo eso es justamente excluido, ¿m? Tiene que ver justamente con la vida, con la muerte y el erotismo en un conjunto, ¿no? Digamos, la cuestión del erotismo entra por la vía de lo llamado pornográfico, entra por la vía de, bueno, Sade, por ejemplo, un tipo que estuvo la mayor parte de su vida preso, ¿no? Entra de ese modo, no al modo de, bueno, de prácticas que tengan que ver con el erotismo como algo digamos, a cultivar, ¿no? Me parece interesante ahí la relación a una erótica, porque pensaba que en esto de la segunda muerte, primero te quería preguntar, ¿qué operación pensás que finalmente es la que hace Lacan con esta noción, digamos, ¿no? Y, y qué implica esto en términos de una erótica y también de una relación al saber, ¿no? Que quizá es una relación erótica al saber. Bueno, sí, es una pregunta que te puedo contestar en 5 minutos, si quieres. Ok. No, a ver, Lacan toma esto de la segunda muerte del cristianismo, está en el libro del Apocalipsis, eso es algo de la tradición cristiana, no es una invención de Lacan, ¿no? Para mí hay un problema en esto, porque va varios problemas en esto de la segunda muerte, ¿no? Porque si bien el texto de Alush, que fue con el que yo me introduje en todo esto, que lo plantea, incluso a mi modo de ver como una especie de manifiesto, ¿no? Contra la eternidad, genera esa cosa de que, bueno, a ver cómo decir, una vida bien vivida implicaría despojarse de esa idea de un después de la muerte. Pero esto de algún modo me parece que entra en contradicción con esta otra cosa, que nosotros nos relacionamos también con, bueno, con Lacan, con, yo qué sé, para mí es maravilloso esos 3 versos de Inés Trabal, ¿no? Esto es un poema, ¿no? Que es, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, un espacio, Sócrates es inmortal, ¿no? Porque es curioso, ¿no? El hecho de mostrar que, digamos, que todos somos mortales a partir de Sócrates, que ha pervivido durante siglos en la historia, o sea que de algún modo hay asegurada como una especie de eternidad de ese Sócrates que nunca llega a esa segunda muerte, que es el olvido, la desaparición de todo rastro de alguien, ¿no? Entonces, en cierto modo, el planteo de Lush está esa cuestión de que, bueno, no ocuparse, o digamos, aceptar esa segunda muerte sería como una vida, la posibilidad de una vida bien vivida, ¿no? Pero de hecho, esto que estaba diciendo, ¿no? Nosotros nos relacionamos con seres que ya han muerto hace años y que siguen viviendo justamente, y esto va en la línea de los de Spread, ¿no? Seguimos teniendo relación con muertos, ¿no? Sus textos, su vida, su obra. ¿Por qué leemos una... esto sería una pregunta más personal. ¿Por qué yo leí la biografía de Lacan o tantas otras, ¿no? ¿Por qué uno tiene la necesidad de saber algo de la vida de esos otros, ¿no? ¿Por qué no alcanzaría con lo que escribió, con su obra? Porque esta es otra de las cuestiones complejas, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la vida y la obra? Porque uno podría decir la obra no tiene nada que ver con la vida, pero sin embargo, la cuestión es, para mí lo problemático es tratar de explicar la obra por la vida, pero en la obra hay algo de la vida de alguien, no es por casualidad que alguien produce cierta obra. Hay algo jugado de eso, ¿no? Entonces, de algún modo importa saber sobre esa vida, ¿no? De pronto, para poder, digamos, hacer otra lectura de esa obra. Pero bueno, hay todo un entramado acá que es complejo y difícil de discernir para mí. No sé, creo que hay como distintas formas de relacionarse con eso, ¿no? Yo podría decir que mi primera lectura, por ejemplo, de la biografía que hizo Rubinesco de Lacan, para mí fue decepcionante. Yo esperaba otra cosa. Yo tenía un modelo de biografías como la de Ray Monk sobre Wittgenstein o la de Richard Ellman sobre James Joyce, donde uno encuentra que hay algo, digamos, de la obra, que es lo primero que uno conoce de pronto, que se esclarece o que se ilumina de otro modo a partir de una buena biografía. Con Lacan, Lacan de Rubinesco, eso no es posible, ¿no? Hay otra cosa ahí bueno, que es la interferencia justamente, me parece a mí ahora, que es la interferencia provocada por esa apropiación de Miller de la obra y de la vida de Lacan, le da dos cosas, ¿no?
Pero creo que tú hablabas de algo de la erótica que no te respondí eso. No, simplemente pensar qué efectos tiene este modo de relación a la muerte o a los muertos en el campo mismo del psicoanálisis, ¿no? En relación incluso a la práctica, ¿no? Para bajarlo bastante. Ah, bueno, sí, ahí hay otra cuestión. Bueno, yo creo que ahí justamente Alush plantea algo que es interesante, ¿no? A ver, el lugar del analista y el deseo del analista, que es todo un capítulo complejo que no podemos, me parece, yo no estoy en condiciones al menos de abordarlo aquí y ahora, pero cómo de algún modo no es el tema del nombre del analista lo que haría, digamos, que se produjera un análisis, sino todo lo contrario, ¿no? Justamente esa cuestión del analista como un cualquiera. Un cualquiera en el sentido de cuál es la posición particular de alguien, ¿no? De alguien que se propone como analista. No proponerse, no, digamos, la cuestión sería no proponerse como analista para hacerse un nombre, que esa sería un poco, digamos, sería un obstáculo para el análisis. Digo, porque lo que alguien pueda suponer de cada uno, eso no está al alcance de uno, ¿no? Pero, digamos, si uno se propone, digamos, como hacerse un nombre a partir del análisis, me parece que eso justamente va en el sentido contrario del análisis, de la práctica analítica. Y eso, digamos, la posibilidad, digamos, de hacer, bueno, es una formulación problemática, pero es la que plantea Lush, ¿no? Hacer el duelo por sí mismo, antes de morir, ¿no? Porque esa es la cuestión, hacer el duelo por ese sí mismo, sería lo que permitiría poner en práctica o poner en juego el deseo de analista en la práctica analítica. No sé si eso, digo, creo que hay que desarrollarlo un poco más, pero esa me parece que es la cuestión por la cual tiene interés este asunto de la segunda muerte y la relación a la muerte que podemos tener en el campo del psicoanálisis, ¿no? Bueno, habría mil otras cosas para preguntarte, pero me parece que está bueno ya abrir la conversación a quien quiera dialogar. Bien. Si quieren ir poniendo Bueno, sus manos para que tengamos el orden acá. Bueno, y gracias, José, obviamente, nuevamente. no, gracias a ti, porque además, como vuelvo a decir, trabajar contigo de este modo me genera justamente nuevas preguntas y, bueno, posibilidad de pronto de generar otras cosas, ¿no? Claro, claro. Jesús. Hola, José, muchas gracias, Fernando y José, y Adicciones. Yo quisiera hacer una pregunta, José, a propósito de algo que hablaron casi al principio, Fernando y tú, José, de la cuestión de la fetichización de la biblioteca y de los libros de Lacan. Y algo que dijo Fernando, que lo corregiste tú cuando él dijo la frase, a la salud de los muertos. Y lo que quiero decir es que Lacan estaba muerto ya desde que apareció el álbum Jacques Lacan, que fue en septiembre del 91, que está firmado por su hija. El caso es completamente diferente al libro de Lacan Redivivus. Uno, el más antiguo, el álbum, son fotos sin más texto de lo que llamamos pie de foto, mientras que el más reciente pues es de septiembre de este año y se trata de libros, de un libro en donde de libros, perdón, en donde lo que predominan absolutamente son textos, letras, decires escritos, pero por otros, pero que pertenecieron a Lacan, con notas, anotaciones, subrayados y un montón de cosas más. Es decir, lo único que me parece como un rasgo común entre ambos libros es que Lacan ya estaba muerto cuando los publicaron otros. Son sin Lacan que fueron publicados. No lo autorizó expresamente, fueron sus herederos. Y también me parece que hay algo del orden de una fetichización en ese primer libro, en el álbum, que son imágenes, obviamente, lo fetichizado más que las letras. Y me gustaría saber qué piensas de eso, José.
Lo que pasa es que veo que José no está, se me hace que se le cayó la red o algo. Déjame, le voy a escribir, Ah, porque no lo veo. Estoy volviendo. Ah, ya volviste, ok. No pude escuchar la pregunta Ha porque... revivido José. ¿Eh? Ha revivió, revivido José. José redivivo. Sí. Lo repito entonces. Sí, porque se me fue la conexión de vuelta, en fin. ¿No escuchaste nada? Nada, absolutamente nada. Bueno, Recién entonces va todo mi rollo desde el principio. Dale. Lo lamento Disculpe el resto, lamento disculpe el por los resto. demás, pero lo tiene que escuchar José. Decía yo que mi pregunta apunta a algo de lo que hablaron Fernando y tú al inicio casi, que es la fetichización de la biblioteca y de los libros de Lacan que ahí había, y de lo que dijo Fernando, algo dijo Fernando que tú lo corregiste con la frase tal como debería ser, a la salud de los muertos. Lacan estaba muerto ya desde que apareció el álbum Jacques Lacan, que fue en septiembre del 91 y que lo firmó Judith, su hija. Ujú. El caso es completamente diferente, ¿no? Uno, el más antiguo, el álbum, son fotos sin mayor texto que lo que conocemos o llamamos pie de foto, mientras que el más reciente, el de Lacan Redivivo, se trata de libros en plural, en donde lo que predomina obviamente es lo escrito, los textos, los decires por escrito de otros que fueron de Lacan, pertenecieron a Lacan esos libros, que debieron tener sus notas, subrayados, etcétera, ¿no? Pero lo único que me parece como un rasgo común a ambos libros, a ambas publicaciones, es que Lacan ya estaba muerto. Es decir, son sin Lacan que fueron publicados estos dos libros, no los autorizó expresamente y fueron sus herederos. Y me parece que también podría haber algo del orden de la fetichización en el caso del primer libro, del álbum, de fetichización de las imágenes, obviamente más que las letras, ¿no? A diferencia del segundo. Y pues no sé, quería simplemente preguntarte qué piensas de esto, de este álbum. Y hay Sí, algo que tienda puentes con este Lacan Redivivo. sí, yo estoy totalmente de acuerdo, es una fetichización. Un amigo que es docente en Michigan, que leyó el artículo que yo escribí, me hacía una crítica, ya están con su Lacan fetiche. Cuando en definitiva yo trataba de decir lo contrario, pero tanto el álbum de fotos como, bueno, de otra manera, el álbum de fotos que tú decís son imágenes, son las imágenes de Lacan. Claro, Este libro para mí tiene digamos, una característica como de imagen. O sea, está en relación con los Cahiers de Lerner, pero a la vez en sí mismo es como una imagen. No sé si me explico. No es cualquier libro, ¿no? Tiene un tamaño particular, uno no lo puede poner en cualquier lugar en la biblioteca, uno lo pone, digamos, junto con los libros de arte, digamos, en el estante, digamos, de los libros de arte. Y sí, me parece que es una fetichización, claro. Sí, estoy de acuerdo con eso. A pesar de que la palabra fetiche es algo complejo, ¿no? sí, Porque hay, claro. digamos, como muchas veces se tiende a una patologización de eso y bueno, yo no sé si va más... Fernando hablaba de fetiche o reliquia, ¿no? Porque también hay algo de eso también, ¿no? Y otra cosa, pero otra cosa es la cuestión de los libros de Lacan, los libros que tenía Lacan. Yo creo que Sí, ahí, claro. digamos, sí puede haber una relación al fetiche libro poseído por Lacan, como un resto de Lacan. Lacan lo agarró con sus manos, lo leyó, lo que fuere. Y lo que puede significar la biblioteca como un dispositivo de saber, que eso es otra cosa, ¿no? Que uno podría, digo, uno no sabe qué es lo que puede, a priori no puede saber qué es lo que puede resultar de eso, o sacar de eso, ¿no? Pero bueno, sería otra relación, digamos, al libro, a la biblioteca de Lacan, es otra cosa, me parece, ¿no? Sí. Miguel, Hola, ¿qué tal, José? Hola. Quisiera hacer dos preguntas muy concretas. La primera es, a propósito de tu texto, una oración que pones que no alcanzo a entenderla. Quería ver si a lo mejor me ayudas.
en la página 6 de tu texto, al final del primer párrafo, que empieza con otras interrogantes, surgen en torno a los precios, al final, después de que dices, ¿por qué en ese momento, en plena pandemia, se vendieron esos libros? Obviamente es una pregunta importante, muy interesante. Continúa con otra que es, ¿acaso las fantasías de fin del mundo empujaron a desarmar la biblioteca de Lacan? Esa es la frase que no entiendo y quería preguntarte un poco, ¿qué imaginaste o qué sentido le das tú? Bueno, Me gustó mucho, pero no la entendí. no, yo creo que la entendiste, sí. Yo creo que la entendiste. Al pasar por la pandemia, todos en algún, no sé todos, en algún momento se nos planteó esto, bueno, se termina el mundo, ¿eh? ¿Qué vamos a, digo, ¿para qué conservar algo cuando se está por terminar el mundo? Digo, como una fantasía mía respecto a la fantasía de no sé quién, supongo, Okay. Supongo que de Miller. Es decir, desprenderse de eso, justamente como estamos en pandemia, bueno, ¿por qué lo haces ahora? ¿Mm? ¿Por qué Claro. no lo hiciste antes? En fin. Ok, ya. ¿Acaso porque también uno debe plantearse, Miller, yo no sé qué edad tiene, pero debe estar por los 80 y pico, ¿no? O sea, está llegando al final de su vida, ¿no? Y eso, bueno, no, y es así, claro. ¿Qué hacer con lo que él está reteniendo? Y preguntarse, bueno, ¿para qué todo eso, no? Por ejemplo. Si fuera él el que lo... Porque, a ver, hace un tiempo escribí un artículo en el cual hablaba sobre Sibir Lacan, una de las hijas de Lacan, donde ella remató el diván de Lacan. O hubo, digamos, en otra casa de remate, ella remataba el diván de Lacan. El diván no era el diván de Lacan, o sí era de Lacan, porque había sido de Lacan, pero no era el diván del consultorio, era otro. O sea, se vendía con el nombre de Lacan, lo vendía la hija, lo remataba la hija, pero seguía estando, digamos, en el consultorio de Lacan, seguía estando el diván que usaba Lacan, ¿no? Entonces hay algo, digamos, del uso de la marca Lacan para hacerse dinero, y eso es así, digamos. Okay, okay. Lamentablemente eso funciona, ¿no? Ok. Entonces, de alguna manera lo lees como un desprenderse, como un soltar y desprenderse de algo, así. Como pregunta, yo no puedo Sí, responderla claro, porque claro. sería digamos, quien tendría que responderla fue quien puso a la venta esos libros, no yo. Claro, claro, claro. Yo supongo que es Miller, pero no es seguro, puede haber sido alguno de los otros herederos. Así Porque es, así es. no sé cómo se repartieron la biblioteca, eso no lo sabemos, ¿no? Sí, sí, sí. Y la segunda pregunta también muy simple, bueno, al menos es muy simple la pregunta que voy a hacer, no está tan fácil la respuesta. Si alguien conoce cuál fue el criterio de selección, por ejemplo, José, no sé si tú lo sabes, de selección de los documentos de Lacan Redivivus, porque no hay ni al principio ni al final, al menos yo no le encontré, un criterio de selección. Y si estos textos se vendieron o quedaron, digamos, en manos de Miller o los herederos, no sé, si habría algún criterio bibliográfico, ¿no? En el campo de los estudios para haberlos publicado así. Justamente No. yo creo que no. Ok. Por eso la diferencia con el Cahiers de Lerner, ¿no? Sí, Donde hay un trabajo crítico en sí. esto, es con el formato ese, digamos, siguiendo esa línea, de ese formato, presentar algo que para Sí. mí es muy familiar. Es la familiarización, es insistir en la familiarización de Miller. Ok. Milleriana de Lacan, ¿no? La Sí, familiarización, sí. porque uno lee, bueno, lo que dicen los hijos, qué sé yo, lo que dice Gloria, lo que dice, bueno, gente, digamos, que no son lectores de Lacan, o no necesariamente son lectores de Lacan, ¿sí? Porque, Claro. digamos, si uno lee, qué sé yo, el que tengo de Foucault acá, hay textos de críticos y lecturas críticas Así es, así de es. Foucault. No lo tenemos acá, ¿no? Así Además, es. yo insisto en eso, ¿no? Que yo creo que supongo que se ve, ¿no? El formato es el mismo, la característica es la misma de la publicación. Es impactante eso, ¿no? De ver que de algún modo se sigue, digamos, en una línea, aprovechando una línea, digamos, de trabajo y de publicación, pero en un sentido absolutamente distinto, ¿no? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ok, muchas gracias, sí. Bueno, Maxi ya gracias a ti. tiene la palabra también, pero antes quería hacer dos preguntitas, Maxi, rápido. Me gustó mucho tu texto, José, y quería preguntarte dos cosas. Una es, sobre esto que señalas, que no me había detenido mucho en eso, de cómo hace falta en nuestro campo un trabajo mucho más de vincular la vida y la obra de Lacan, ¿no? Como que la biografía de Rubinesco
es una biografía en ese sentido ciertamente bien decepcionante, ¿no? Porque es más bien, digamos, hay elementos que son interesantes de pronto, pero vamos, este entrelazado que hay otros biógrafos que hacen muy bien, como señalas tú, Monk, pensaba en Safransky también, con Nietzsche y con Heidegger, ¿no? Que son Ujú. biografías bien interesantes. ¿Por qué tú crees que eso no se ha hecho acá, ¿no? Dado que es paradójico, ¿no? Porque nosotros que trabajamos pues en el campo más, digamos, de lo singular, que no haya ese trabajo, esa es una ¿Con, pregunta, ¿no? Que me queda. con Lacan? ¿Con Lacan? Sí, sí, con Lacan. Bueno, lo que pasa es que justamente me parece que en la medida, yo lo supe acá, ¿no? Más claramente, es que los familiares se negaron a responder preguntas. Gloria González, por ejemplo, se negó a hablar con Rubinesco, por ejemplo. Y bueno, a ver, uno podrá, a ver, el antecedente de Rubinesco era la batalla de los 100 años, y como libro de historia del psicoanálisis en Francia, para mí es una buena historia. Ese era el Sí, antecedente. sí, sí. Entonces, ¿por qué a alguien que es una historiadora no le abrieron los archivos para que hiciera una biografía? Mm, En la medida en que eso no se pudo hacer, es imposible tener una buena biografía. mm, Porque no mm, digamos, ahora se están publicando algunas cartas, algunos textos. Sí, y concuerdo contigo. Y la pregunta sigue siendo esto, ¿por qué? Yo ahora me planteo este asunto. Bueno, se trata del duelo de Miller por Lacan. Con Freud no fue así. De hecho, más allá de que Jones hubiera, la primera biografía, más allá de que Jones hubiera hecho su versión de Freud, a él le abrieron los archivos, le permitieron, digamos, consultar las cartas. Incluso uno se podía enterar de cosas, por ejemplo, algo que yo estudié en algún momento, cómo fue que Freud se casó con Marta Bernay, toda la interna de toda esa historia. Uno se podía enterar por la biografía de Jones. O mm, sea que 10, 15 años después de muerto Freud, había una buena biografía de Freud. Con sí, Lacan han pasado, no sé, 40 años de su muerte y no tenemos una buena biografía. Y no sé si la vamos a tener, porque en la medida que pasa el tiempo y que se van produciendo, digamos, qué sé yo, esos destinos raros, digamos, de los documentos o de los manuscritos, de las cartas, qué sé yo, uno no sabe qué puede llegar a pasar, claro. qué puede quedar de eso. Sí, Y qué sí. interés, y todo el tiempo que se pierde en relación a eso, en el sentido, bueno, si hubiéramos tenido una buena biografía, ponele 20 años antes, no sería lo mismo, ¿no? Que dentro de 20 años, después de muerto Miller, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Sí. Y aquí me parece que hay una cosa que importa porque, a ver, cuando Rudinesco, por ejemplo, insiste tanto en esa cuestión de que el nombre del padre en Lacan habría sido consecuencia de su relación a su propio padre, qué sé yo, bla, bla, bla. Incluso eh, ella lo nombra muchas veces el hijo de Alfred, ¿no? Como insistiendo, digamos, en esa cuestión de su padre. Me parece que se pierde algo importante respecto al psicoanálisis, y es cómo se produce la teorización del psicoanálisis. Ujú, Y exacto. en esto me parece que hay algo que no es, digamos, estrictamente o exclusivamente, no sé cómo decirlo, por la propia historia, la propia vida. A medida que alguien escucha a otros, ¿no? y esos otros producen su análisis, hay algo que ahí se empieza a escuchar y fabricar de otro modo, ¿no? Esta Seguro. cuestión de que el analista sea un cualquiera o se considere un cualquiera, uno escucha de otro modo. A Sí. la vez que, bueno, esto es algo que conversaba con Fernando hace un tiempo, ¿no? Esa cuestión de cuando a uno le surge una idea, ¿de quién es la idea? ¿Es de uno? ¿Es bueno, del Claro. texto que leyó? Hay como algo, digamos, que es otro lugar. Sí. Esto lo hablábamos con Fernando a partir de Averroes, ¿no? Y esa cuestión como de un tercero que no es uno, que tampoco es el otro, es algo ahí. Bueno, poder explorar un poco más eso, cómo se produce la teorización en psicoanálisis, me parece que es algo interesante, ¿no? Sin duda, sin duda. No, incluso se puede leer con Vinciane Desprez, ya que traían a colación, También. justamente, ¿no? Porque ella habla mucho de la función de los medios, ¿no? Del medio, Del y medio, pensando el claro. medio no como un medium así en el sentido más clásico, digamos, ¿no? Que también, pero vamos, en el sentido más de ese ambiente, no sé cómo decirlo, ¿no? Como eso que permite que eso Ujú. se dé, ¿no? Hay un punto que, digo, yo he llegado a la conclusión de que Lacan realmente fue un fenómeno. Ujú. Y me parece que hay que nombrarlo de ese modo porque
no solo él que como persona fuera, justamente por esto que decís del medio, ¿no? Como él como persona fuera alguien excepcional, podemos aceptarlo así, pero a ver, digamos, Lacan vivió en el ascenso, digamos, de todo lo que fueron las llamadas ciencias humanas. Eso, digamos, surgió en fines del siglo XIX, comienzos del XX, y Lacan participó de eso, y París no era cualquier lugar. Entonces, esto que decís del medio me parece que es muy atinado. Sí, sí. Y a la vez se le agregó esa cuestión más del héroe, a partir de esa exclusión de la IPA, ¿no? Se le agregó, digamos, un plus, el excluido, el expulsado, que le agregó un plus más, digamos, más mítico, ¿no? Claro. Entonces todo eso construyó, para mí, lo que es un fenómeno que justamente hay que tratar de despojarlo y de situar más precisamente qué otras cosas participaron en esa producción, ¿no? Que no es, digamos, la persona Lacan, ¿no? Por eso justamente, ¿qué quiere decir redivivo? O revivir a Lacan, ¿no? Para mí no es la persona, para mí lo que sería importante es construir, digamos, o reconstruir ese medio, ese tiempo y los interlocutores, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Y eso va, ya voy rápido. Bueno, mejor le paso la palabra a Maxi y luego te hago esta pregunta, porque creo que viene más a colación al final. Maxi, creo que tenías la palabra y luego va Gabriel y luego Susana. Gracias, un placer escucharte, José. A mí me interesó del artículo la cuestión de la biblioteca en sí, y algunos aspectos que señalás sobre los que quería preguntarte. Por ejemplo, todos estos elementos paratextuales de los libros, ¿no? Los marginalia, las dedicaciones, los dobleces incluso, los subrayados. La pregunta que me hago es si realmente te parece que eso aporta una clave de lectura que incidiría en lo que entendemos, o por lo menos en cómo se entienden algunas ideas dentro del psicoanálisis. O sea, ¿qué valor, qué alcance le vamos a dar a esos marginalia o a esos elementos paratextuales? Y si realmente te parece que es algo que puede incidir en cómo se comprende algo así como una obra, o no sé si me explico, ¿qué alcance le damos a eso si no es algo menor o más bien anecdótico, o es algo que realmente se supone que puede tener una clave de lectura? Y ahí va mi segunda pregunta, porque lo engancho con esto de Derrida, de Mal de Archivo, donde él dice que todo archivo lleva implícita una promesa. Y a mí me parece muy, muy bella esa forma de enunciarlo, ¿no? Todo archivo tiene una promesa sobre el futuro. Entonces, en ese sentido, que la biblioteca de Lacan se haya disgregado a gente muy extravagante como fue Lacan mismo, yo me pregunto si no es una buena noticia, en la medida en que destruye completamente la posibilidad de que se arme una idea, un corpus, la idea de que haya algo transmisible, accesible a la investigación, algo que pueda ser heredado, y que pueda haber un linaje construido alrededor de la biblioteca de Lacan, y podemos acceder a ella, así como está, bueno, la biblioteca de Freud, que Miguel ha investigado de una manera muy interesante. Y si disolver esa cuestión, que pase a ser justamente una serie de archivos dispersos y perdidos, ¿acaso no termina de cortar de raíz la idea de que haya un Lacan puro? No sé si lo pude articular bien, pero iba por ahí la pregunta. No, yo te entiendo. Y lo que pasa es que a mí se me genera la interrogante que uno no sabe. Entonces, a priori, uno no puede decir si tiene valor o no tiene valor. En la medida en que no sabe qué es lo que hay allí, no puede decir esto vale o no vale. Evidentemente no depende la obra, lo que produjo Lacan, no depende de las marquitas que dejó en un texto, sin duda, ¿no? Eso totalmente de acuerdo. Pero por un lado uno podría festejar, sí, eso de que se disuelve, pero también es como la cuestión del mito, ¿no? Desaparece algo y el mito renace de todas maneras. Uno podría decir, si tuviera la biblioteca Lacan, entonces sí podría. La cuestión de la promesa siempre puede estar, ¿no? Sea, digamos, como, digamos, algo que se efectúe, que no necesariamente la promesa se efectúa, ¿no? Porque, digamos, sobre todo en la cuestión, me parece, de Derrida está esa cosa de como algo que lleva hacia adelante, ¿no? Que empuja hacia adelante, pero nunca se efectiviza en definitiva, ¿no? Entonces,
Por un lado uno podría decir, sí, de pronto lo mejor es que se desarme y que eso no se transforme en un fetiche, por ejemplo, ¿no? Que sería una de las vías posibles. Pero en la medida en que, bueno, eso está todo ahí, hay otras bibliotecas que pueden ser consultadas, yo qué sé, está lo de Barbour, por ejemplo, ¿no? Todo el archivo de Barbour, y eso puede ser trabajado. Esa tal vez sea la mejor forma de desfetichizarlo, ¿eh? Que sea un acceso libre y uno pueda ir y ver, y punto, y que eso se termine ahí. Ahora, en la medida en que se disgrega, para mí también hay como otro paso a aumentar esa cuestión del fetiche, ¿no? Se disgrega como el cuerpo de Osiris por el mundo y entonces los pedazos están por todos lados y bueno, y es el mito en definitiva, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, la obra no depende de eso, ¿no? Para nada, ¿no? En todo caso será marginal, pero me parece que una cosa para mí tiene relación con la otra, ¿no? La disgregación de esta biblioteca en particular con la creación de ese Lacan revivido, ¿no? Por eso incluso a mí me llama la atención. Yo hablé hoy de la pandemia, ¿no? Pero de hecho, en el tiempo en que se produce una cosa y otra, es como tan cercano como si una cosa también tuviera que ver con la otra. Es decir, insistir en el mito Lacan y como parte de esa insistencia, la disolución de la biblioteca. No sé si me explico con eso, ¿no? Gabriel. Gracias. Gracias, José. Tu texto creo que va para discutir un montón de cosas, ¿no? En esas dos vertientes, la disgregación y remate de la biblioteca de Lacan y una publicación más o menos reciente, pero que me parece que todo cae dentro de los efectos que tiene eso en la manera en que se lea Lacan, ¿no? Hoy en día. Y me parece interesante que, bueno, el proyecto de Miller es muy claro en ese sentido, es decir, hay un tipo de lectura de Lacan que Lacan está, que Miller, valga mi lapsus por lo que voy a decir, que Miller está promoviendo. Sí, sí. No es un lapsus, Miller, es lo que pretende. sí, 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 justo esto quiero decir, ¿no? Hay un tipo de lectura de Lacan que está promoviendo Miller y un tipo de lectura que está dificultando, por lo menos, ¿no? En ese sentido, el remate de la biblioteca y la publicación de este texto son muy congruentes con ese proyecto de qué lectura promover y qué lectura dificultar, ¿no? Quisiera recordar un texto de Stuart Schneiderman que se llama Lacan, la muerte de un héroe intelectual, que dice algo interesante para pensar en la cuestión del duelo, ¿no? Y él dice ahí que en el momento que murió Lacan, no se hizo un duelo por Lacan, porque mucha gente pensó que inmediatamente él estaba encarnado en la figura de Miller, ¿no? Y hubo como una especie de pasaje, ¿no? En continuidad que impidió el duelo de Lacan para muchos, ¿no? Lo que nos podría hacer suponer que el duelo de Lacan puede empezar con la muerte de Miller, quién sabe. Pero bueno, parte de la lectura que me parece que está promoviendo Miller es una que tiene que ver con la creación de una efigie, de una cierta figura, ¿no? Que tiene que ver con estas decisiones también de segregar las intervenciones de los participantes en el seminario. Es una suerte de monolito, ¿no? De Lacan que Miller ha construido y que hace pasar a través de su palabra, porque bueno, sabemos que finalmente es él quien hace las ediciones y las transcripciones de los seminarios, por lo menos que se plantean como oficiales, y que para mucha gente son los que existen, ¿no? Los que toman en cuenta. Hay que ver un fenómeno que se crea, ¿no? Cuando aparece un nuevo seminario publicado por Miller, bueno, la cantidad de gente que se vuelca al estudio de ese seminario como si se tratara de un seminario nuevo y no uno que hubiera estado dispuesto durante muchísimos años, por ejemplo, ¿no? Entonces son los seminarios. Bueno, hay un antecedente de esta publicación que me parece que es importante a tomar en cuenta porque es muy transparente de ese proyecto de Miller y que es esta vida de Lacan, que publicó él un pequeño libro hace como 10, 12 años, en el 2010 creo, ese mero, la vida de Lacan, y donde, bueno, dice justo que se trata de la figura de Lacan como un hombre, ¿no? Un poco a la manera como se escribían los retratos de la antigüedad, ¿no? La vida, las que escribió Plutarco, la de
Esopo, en fin, ¿no? Dentro de esa tradición, él intenta insertar su vida de Lacan, y de manera muy sutil me parece que la operación que hace es a crear una efigie de Lacan a través de su palabra, ¿no? Y en ese sentido, pienso que lo que hace también en ese momento es hacer una tumba de Lacan, que es la operación que se necesita para una resucitación, ¿no? O sea, para una resucitación hace falta un cadáver y en el mejor de los casos una tumba, ¿no? Era una de las objeciones, ¿no?, a la incineración de parte de el mito cristiano, que se tuvo que dejar de lado por la sobrepoblación de muertos, ¿no? Pero bueno, se supone que tiene que existir un cadáver para que al fin, al final del tiempo, vengan a resucitar, ¿no? Bueno, creo que la operación que hace Miller, justo con este librito, es crear la tumba de Lacan y crear un cadáver que después pueda ser resucitado con esta publicación, ¿no? Y eso, bueno, me parece que tiene una incidencia importante en la manera en cómo se lee a Lacan hoy en día, que es justo sin leerlo, leyendo a Miller, ¿no? No solo porque se lean los seminarios establecidos por Miller, sino porque hay cualquier cantidad de gente que ya directamente lee a Miller como si fuera la palabra de Lacan. Me parece que es la tendencia más extendida hoy en día en el lacanismo, ¿no? Y bueno, pensando justo en los efectos que tiene este tipo de operaciones sobre la manera en que se lee a Lacan, volvería al punto del fetichismo, ¿no? Y esta tendencia que hay entre los lacanianos, ¿no? De fetichizar no solo la figura de Lacan y quizás su vida, sino los textos mismos, ¿no? Muchas veces se tiende a fetichizar el texto de Lacan. Bueno, hasta ahí quisiera abrir esto, la discusión con José o con quien quiera, ¿no? Sí, a ver, yo creo que el cadáver de Lacan estaba, el tema, digamos, estuvo el cadáver de Lacan. El asunto es qué se hizo con su muerte, y sí, yo no sé si se podría decir que no se hizo el duelo. Yo creo que Miller, digamos, hizo el duelo de esta manera, y que eso tuvo efectos en la lectura en nosotros. Pero también hay una cuestión que me parece que importa, ¿no? Creo que de los que estamos acá, ninguno asistió a los seminarios de Lacan, ninguno lo conoció a Lacan, tenemos una relación distinta con Lacan, o podríamos tener una relación distinta con Lacan, ¿no? Entonces allí no estaría en juego esa, para mí al menos, esa cuestión del duelo en torno a alguien que se conoce, con el cual se tiene una relación personal. De esos, a esta altura del partido, quedan muy pocos, ¿no? Sí, claramente sufrimos las consecuencias de, digamos, de ese manejo, fetichización y purificación, porque también hay una cuestión de purificación de Lacan, ¿no? Que es, lo más notorio fue justamente el juicio y toda la historia, digamos, con la versión del Seminario de la Transferencia por el grupo de Escriture, ¿no? Y el impedir que eso se publicara, ¿no? Donde era, bueno, justamente un establecimiento crítico, bueno, y de algún modo habilitaba al lector a hacer una lectura, digamos, crítica también del seminario de Lacan, y que eso fue, digamos, en principio borrado, digamos, de la faz de la tierra, ¿no? A través de un juicio. Me parece que es una cosa absolutamente terrible, ¿no? Como esa cosa de apropiación, ¿no? De qué es lo que está permitido respecto a Lacan. Yo no sé si, justamente, yo creo que no es, este libro no es una tumba, ¿no? Más bien la tumba está, el cadáver está, y uno podrá hacer distintas cosas con eso, y esto es como, bueno, poner una placa o como se estila un poco en los mausoleos, ¿no? Poner una escultura, una nueva placa, es decir, seguir agregando, digamos, a esa cuestión del monumento, ¿no? Pero no, es decir, el asunto es qué se hace con ese cuerpo, qué se hace con esa muerte, y qué relación hay entre esa obra y el ser que la produjo, ¿no? Y que evidentemente eso tiene incidencias en cómo lo leemos, claro. No es lo mismo leer el Seminario de Lacan en una edición en papel, ordenada por página, bla, 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 que leerlo en internet, en páginas sueltas. Yo desde hace un tiempo lo que hago es citar los seminarios de Lacan, citar el día de la sesión. Trato de no citar la versión Miller, más allá de que de pronto es la más adecuada, por decir de un modo, para que el lector pueda encontrar esa referencia que uno hace.
Pero bueno, al menos en mi intención, es una forma de tratar de poner una barrera frente a esa versión, ¿no? No sé, capaz que alguien quiere decir algo más respecto a esto que decía Gabriel, ¿no? Bueno, no sé. Vamos por orden si quieren. Miguel, ¿tú tenías tu mano levantada desde hace rato o es la anterior? Ah, es la anterior, ok, ok. Ah, ¿la tengo que quitar o...? Sí, quítala, Perdón. quítala, porque si no luego Perdón, pasa bola. perdón. Bueno, sigue Susana, sigue Susana. Bueno, que alguien más levante su mano para... Yo. Hola, Y hola luego a Jesús. todos. ¿Qué tal, José? Muchas gracias. Creo que abres un tema tan actual, tan importante. Pues sí, escuchando a Gabriel, yo acuerdo con él en el modo de hacer pasar una vida y una política, sobre todo en Miller, de cómo hacer pasar entonces una obra. Pues se abren tantos aspectos. Escuchándote me acordaba que hace muchos años, creo que en Buenos Aires, Jana Luz despotricaba contra la idea de poner la imagen de Freud o de Lacan en los consultorios de los psicoanalistas, justamente como una fetichización. Luego también pensaba, y te pregunto a ti, ¿cómo ves esta distinción, incluso en el modo de nombrar los libros? Miller escribe La vida de Lacan, Catherine Millot escribe La vida con Lacan, un texto breve, bastante controvertido, porque bueno, ha sido muy criticada por una cierta moral psi, tachando de que eso no es un análisis, porque mientras era paciente de Lacan era su amante, etc. Pero bueno, son modos de nominar muy distintos. La vida con Lacan, ella habla de su vida de ella con Lacan, ¿verdad? La vida de Lacan, como escribe Miller, es una objetivación de Lacan, como si él pudiera decir algo desde afuera sobre su vida. Hablar desde afuera de la vida de otro también me hace pensar en Rudinesco. Ella fue muy criticada incluso en la batalla de los 100 años, porque siendo historiadora y habiéndose formado con Michel de Certeau, ella no se incluye en la historia del psicoanálisis, siendo que de hecho está incluida por ser la hija de Jenny Audry y bueno, en fin, ella se sentaba en las rodillas de Lacan, etc. Y luego la biografía que escribe también, en donde el título ya habla pues de la lectura que ella hace de Lacan, es creo que se llama Historia de una vida. Esbozo de una vida. Esbozo de una vida y de un sistema de pensamiento. Ahí está la palabra. Historia de un sistema de pensamiento, sí. Esbozo de una vida, historia de un sistema de pensamiento. Ahí la palabra sistema. Y esta cuestión de la fetichización de los objetos, el remate, valga la palabra. Los objetos es como cuando se vende la chamarra que usó Jimi Hendrix o se remata algún objeto de Michael Jackson o quien sea. Esos objetos, además de ser fetichizados, pasan a formar parte del circuito del mercado y del consumo, bueno, y de todo lo que es la mercancía como fetiche, justamente. Entonces, ¿hasta dónde empieza y hasta dónde termina la obra? Esa relación vida-obra es algo que yo reflexioné mucho y también me gustaría saber qué piensas, porque, por ejemplo, en el caso de Sade, la condición para recibir a Sade es recibirlo como autor y no meterse con su vida, porque justamente esa confusión entre su vida y su obra hizo de Sade un sádico, un perverso, y de su nombre, como dice Alush, un calificativo despectivo del que el psicoanálisis ha participado y sigue participando. Lo mismo con Sacher, Masog. Ahora, por ejemplo, en el caso de Foucault,
y es el libro La vida descriptible de Michel Foucault de Halperin, que es el último capítulo de Saint Foucault, lo que a mí me abre los ojos en relación a la articulación vida-obra. En el caso de Foucault, a diferencia de Sade, su vida formaba parte de su obra, su activismo político, sus elecciones sexuales eran parte, digamos, de su obra y de lo que él escribió y de todo lo que él trajo. Así lo plantea Halperin. Entonces, con Lacan, habría que hacer algo con su vida, cómo abordar su vida, articularla con su obra, como citas a Rudinesco, podemos caer en una psicología muy barata, cuando ella dice, sí, la forclusión del nombre del padre, porque Lacan despreciaba a su padre, pero amaba, idolatraba a su abuelo, entonces ahí tenemos la forclusión como un concepto que se desprende de este repudio al padre. Y así podríamos hacer puntualmente un paralelismo, que tal concepto surge en tal momento de su vida y así lo psicologizamos todo. No sé, la relación vida-obra, yo escribí algo, no me acuerdo dónde salió publicado, en donde el título era Vida y el Losange, el rombo, obra. En donde ese losange tiene que ver con la inclusión, la exclusión, lo mayor y lo menor. Es decir, la obra, como tú bien dices, yo estoy de acuerdo, es parte de la vida. Pues sí, cuando uno escribe, de algún modo, como dicen algunos, toda escritura es un poco autobiográfica. No veo por qué la teoría quedaría fuera de eso, ¿sí? Ahora, si toda obra es autobiográfica, bueno, también pensándolo así, caemos en ese riesgo de psicologizar una obra o una vida. En fin, son cuestiones, sí, que a mí me interrogan, sí, y que por eso te comparto y a todos. Me gusta esa formulación que haces, ¿no? Con el Losange, sí. Digamos, porque plantearse la pregunta por qué de la vida hay en la obra no quiere decir que toda la obra sea autobiográfica, eso no necesariamente es así, me parece que no es la cuestión. Incluso tú decís que lo de Sade y su obra y su vida. Por ejemplo, para Lacan, la lógica de la obra de Sade es la lógica de la vida de Sade, lo plantea en Kant con Sade. Por ejemplo, eso uno puede hacer distintas lecturas. Yo lo que creo es que no se puede explicar una obra con la vida, pero de todas maneras hay algo de la vida en la obra. Y por eso yo hacía esa referencia a esto de Averroes, ¿no? Como una cosa que no es exactamente el sujeto, pero sí hay algo del sujeto, porque indefectiblemente alguien que dice algo, por algo, se deja atravesar por ciertas cosas, pero pasa a través de su historia, si no de pronto ni lo diría, o no se interesaría por tal o cual cosa. El asunto es que, digo, yo no voy a hacer una biografía de Lacan, no estoy en condiciones, primero tendría que ser alguien que hable y pueda investigar en francés, pero no hay una biografía de Lacan. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de si sería útil o no una biografía de Lacan? Hasta que no la haya, si es que la hay en algún momento, una biografía decente, no es posible decir eso. Sí hay, por ejemplo, Alush, en Contra de la Eternidad, plantea una cuestión muy fuerte en torno a la relación de Lacan con su hermana, con Manen. Y Manen sabe, y de eso deduce hasta la cuestión, digamos, del deseo del analista en Lacan. Ahí hay una cuestión muy fuerte. Bueno, es una lectura, yo no estoy diciendo que yo la comparte, yo señalo que hay algo de eso que la misma persona que dice, que como tú citabas, ¿no? Que dijo que la vida de Sade no tenía que ver con su obra, bueno, en el caso de Lacan, dice que hay algo de eso que se constituyó, esa relación al saber y al deseo, se constituyó en la relación con la hermana. En fin, a veces también la cuestión es que hay algo que se ilumina a partir de la vida respecto a lo que alguien dice que sería su obra, y otras veces que se oscurece. Entonces, yo creo que
es difícil establecer categóricamente cuál es la categoría o el tipo de lazo que hay entre la vida y la obra. Por eso me gusta la formulación que tú utilizabas, ¿no? Eso, incluye y excluye, es mayor y es menor, ¿no? Esa cosa que uno no puede saberlo a priori, ¿no? Y que puntualmente o en determinadas circunstancias, incluso, bueno, la muerte del padre de Lacan, bueno, para Lusch hay algo, digamos, jugado en ese tiempo para Lacan que tuvo incidencia en lo que él formuló. Uno podrá decir sí o no, no está Lacan para corroborarlo, pero hay como para... a Lusch lo plantea, ¿no? Como que hay como pequeñas pistas de la vida de Lacan, de la vida familiar de Lacan, que están presentes en algunos momentos en su obra. Y el asunto es seguir esas pistas. ¿Cuánto aclara y cuánto no aclara? Es lo mismo que planteaba Maxi respecto a los marginarias. Uno puede decir que algo, que no sabe, no puede, digamos, fundamentar, digamos, absolutamente algo en un pequeño detalle, digamos, ¿no? O una pequeña cosa que uno lea en un margen o un pequeño acontecimiento familiar. Pero bueno, de pronto hay algo que sí atraviesa lo que alguien dice, incluso sin que la persona lo sepa, ¿no? Aquel que llamamos autor, justamente eso es lo que me parece que permite una biografía, ¿no? Otra luz sobre la vida y la producción de alguien, que no necesariamente es explicativa, sino que es otra luz, otra posibilidad de abordaje. No sé si en algún punto coincidimos, en otro, bueno, creo que está bien, hay discrepancias, porque me parece que no hay una sola forma de entender eso, la relación de la vida y la obra. Y claro, yo le dije a Lusch que me parecía exagerado hacer recaer prácticamente Lacan analista en la experiencia con su hermanita de Manénece, y él a partir de ahí, de que la niña no le decía lo que sabe, él decide hacer escupir un saber a sus pacientes y se hace analista. También me parece una exageración decir que la Galma lo saca a propósito de la muerte del padre, de su padre, del duelo por su padre. ¿Qué diferencia hay entre eso y una psicología? ¿Es quien lo dice? o que sí, yo creo que hay cosas que son discutibles. Pero de todas maneras, yo entiendo que la lectura que hace a luz de Lacan genera cosas, ¿no? Genera otra relación al psicoanálisis, a la teoría. Entonces hay puntos donde uno no puede discernir si sí o si no. De hecho, ¿quién podría decir que la relación de Lacan con su hermanita mayor fue la que decidió, digamos, su posición como analista? ¿Sí? ¿Es un exceso o puede ser que sea realmente así? Nadie puede probarlo, en definitiva. Puede haber, pero esa hipótesis de pronto, para mí me parece que sirve en el sentido, bueno, de la interrogación para cada analista respecto a en qué se soporta su deseo, ¿no? Porque ese es el otro lado, claro. Y ahí es donde importa, ¿no? Porque en esta cuestión de que, bueno, lo que yo decía hoy, me parece que esta cuestión de creer que uno va a ser buen analista si su nombre es reconocido, y no es por ahí. En esa cuestión que de algún modo plantea a Lusch, apoyado en otras, Mallarmé incluso, o Irmer Kertész, esa cosa de, bueno, un cualquiera para poder alojar, ser cualquiera para poder alojar el objeto del otro, ¿no? Porque ahí también hay un punto importante, ¿no? Para que uno pueda aceptar, digamos, cierta transferencia o ocupar cierto lugar, uno tendría que ser cualquiera, si no, uno se resistiría, ¿no? Bueno, yo soy fulano, no me adjudiques esas cosas, por ejemplo, ¿no? Jesús. Bueno, ¿querés decir algo más, Susana? No, gracias, José. Jesús. Sí, gracias. A propósito de esta cuestión de que para revivir a alguien es necesaria la presencia de un cadáver, es necesaria la existencia de un cadáver o de varios. Pensé en Frankenstein, ¿no? Que está hecho con trozos de diferentes cadáveres cocidos y de ahí el monstruo, ¿no? Pero bueno, si no se tratara de un cuerpo, sería un fantasma, sería una aparición lo que habría, como el padre de Hamlet, por ejemplo, ¿no? Sería un fantasma, sí, un aparecido, el alma errante famosa, ¿no? Entonces, sí, y es necesaria la tumba, decías, José. Y a propósito de eso, creo que vale la pena detenernos un minuto en el epígrafe del libro. El epígrafe es muy revelador, el epígrafe del Lacan vivo, es muy revelador de la posición de Miller
en esta obra que hizo él, en esta recopilación. El epígrafo es un haiku de Issa, un poeta japonés que es el mayor productor de haikus que conocemos. Y dice: cuando yo esté muerto, sed guardián de mi tumba, grillo, o langosta o saltamontes. Y yo busqué en 2 antologías que tengo de haiku, a ver cómo habían traducido esto, y solo lo encontré en una de ellas, y dice así: grillo despierto, sé el guardián de mi tumba cuando haya muerto. Ese es el haiku de Issa, en una traducción del japonés al español. Ahí tenemos seguramente una traducción del japonés al francés, de alguna antología, pero hay en el español una palabra que no está en la traducción al francés. Grillo despierto, es decir, vivo. Sé el guardián de mi tumba cuando haya muerto. Entonces Miller se pone en posición de ese grillo, ¿no? Que es el guardián de la tumba de Lacan. La cosa es que los libros de Lacan no los enterraron, como los faraones, que los enterraban con sus cosas dentro de las pirámides, ¿no? Estaba el sarcófago del faraón y un montón de cosas. Se encontraron, creo que más de 3,000 objetos en la tumba de Ramsés, o de no me acuerdo cuál faraón, esa famosa tumba. Y las cosas de Lacan se quedaron afuera. Pero él está de guardián no solo de la tumba, obviamente, sino de las cosas de Lacan. Y ese epígrafe creo que vale la pena tomarlo en cuenta, ¿no crees? Sí, sí, totalmente, sí, sí. Y gracias por la traducción del español, porque yo lo leí, digamos, en francés, y sí, como tú decís, dice otra cosa, ¿no? Importa esto del despierto, ¿no? Estar despierto y vigilante, digamos, ¿no? Es estar vivo, es estar alerta, ¿no? Estar alerta, claro, exactamente eso. Sí, de sí. los saqueadores de cadáveres, por ejemplo, Sí, como sí, saqueaban sí. las tumbas de los faraones y de los Claro, egipcios. lo que pasa es que ahí tenemos el problema de que los libros, por ejemplo, son cosas públicas, ¿no? No es como los objetos personales, ¿no? Como podría ser de los faraones, ¿no? Entonces ahí hay como una tensión, me parece, que es, bueno, esta tensión de que cuando hay algo público, no todos los libros pueden retornar a la tumba de Lacan, ¿no? Por más que alguien lo quisiera, ¿no? Hay algo de eso que ya no retorna, que ya no es, cuando alguien publica algo, ya no es del autor, ¿no? Es de otro, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un punto, digamos, de diferencia, ¿no? Con este asunto. Bueno, no sé si estás de acuerdo, pronto te parece que no, pero bueno, esto es lo que a mí se me ocurría. Sigue Alicia, me parece, si no quieres decir nada, Jesús. No, está bien, sí, digo yo, sí, los objetos, los libros se vuelven, ya no son del autor. En el momento en que el autor los entrega a la editorial, se despide de su libro, ¿no? Pero sí son objetos propiedad de quien los compra, si a mí me regalan un libro autografiado, es mi ejemplar que tengo yo autografiado y quisiera que me enterraran con él. Acá no dijo eso, ¿no? No. Pero me pasa que hay como una cosa intermedia. Esto, tú hablabas de la referencia a los faraones, ¿no? y los objetos. ¿No? Lo que pasa que a mí, una de las formas en que Rudinesco nombraba a Lacan era faraón, justamente, ¿no? Ah, sí, no sabía. Sí. Qué chistoso. Por eso un poco me molesta esa forma, ¿no? Esa palabra. Pero hay como un campo bastante más complejo, ¿no? Porque está esta cuestión de lo que se publicó y lo que no estaba publicado, justamente, que ahí hay, digamos, como una cuestión compleja de quiénes son los seminarios de Lacan, ¿no? En la medida que hubo otras transcripciones, otras transcripciones, bueno, o registros o digamos, grabaciones. Entonces ahí hay un punto que me parece que no lo había pensado hasta ahora, ¿no? Pero me parece interesante, ¿no? Porque también quien registró, quien grabó, o el taquígrafo, tiene, digamos, una versión de lo que dijo Lacan. ¿De quién es eso? ¿Es de Lacan? ¿Es el que la registró? Es lo mismo que se plantea con las fotos. ¿De quién es? ¿Del fotografiado o del fotógrafo? ¿No? Hay un campo ahí donde no está clara cuál es la propiedad.
Me parece que es No, interesante. pero otra cosa pasa con la correspondencia. Si yo te Exacto. escribo una carta a ti, Exacto. por más que esté dirigida a ti y la tengas tú, el dueño soy yo, el dueño de los derechos, porque fui quien le escribí, al menos en México así es. Por eso no se publicaron, cuando se tuvo la oportunidad de publicar las cartas de Tomás Segovia y Lacan. Ah, Concretamente esa fue la razón por las cuales no se quisieron publicar por parte de Tomás Segovia las cartas. ujú. ¿Qué decís, Fernando? Que no entiendo cuál es tu lectura del lapsus. No, decía en chiste que ahí reapareció la momia de mi lapsus cuando dije remomerar en esto del Ah, faraón. el faraón. Hablando de faraones. Había momia. Habemos momias, sí. Pero ustedes saben que a principios del siglo XIX, digo 20, perdón, y finales del XIX, se vendían momias en las calles en el Cairo, de los saqueadores de cadáveres precisamente. No sabía, ¿no? ¿Y te la Hay llevabas a tu casa o qué? ¿Te la llevabas al avión o? Pues cada quien, ahora sí que la necrofilia de horror. cada quien. Bueno, perdón, va Alicia, sigue Alicia. Y luego Inés y Gabriel. Bueno, esta relación a los muertos y a la salud de los muertos. Y ahora con este epígrafe que Jesús leía, sé guardar de mi tumba, ¿no? Como dice, es un epígrafe, ¿no? Me hace resonancia a los epitafios. Hay un libro de Luis Guzmán sobre los epitafios y la relación, él hace un diálogo con los géneros funerarios, ¿no? Y me parece que me resuena estas cuestiones que tienen que ver con la vida, porque es interesantísimo esta cantidad de epitafios que él pone, que él transcribe, cómo no solamente dan cuenta de la vida, sino como estos órdenes, ordenar a guardar, a cuidar la tumba, o también hay protestas a los gobernantes. Entonces, me parecía interesante pensar en este tipo de género, ¿no? Como los géneros que aparecen, claro, él lo que marca es el derecho a la muerte escrita, ¿no? Esto es escribirlo en la piedra. Es interesantísimo esta investigación que hizo Guzmán. Bueno, tenía esas resonancias y me parecía, bueno, si bien alejado, pero de alguna manera quise compartir esta resonancia. No había pensado en esto del epitafio. Yo no, me parece que es una cosa distinta a un epitafio, que a veces incluso la propia persona antes de morir elige qué poner en la tumba. Y otra cosa es este epígrafe sobre el guardián de la tumba, que en definitiva es una consigna, es como una especie de consigna para Miller respecto a lo que él entendió respecto a la obra de Lacan, ¿no? Guardián de la tumba, pero que además la tumba no es justamente lo que sería, digamos, proteger los restos de alguien que no fueran profanados, sino que es guardián de toda su obra o su recorrido. Me parece que Claro. está planteado de ese modo, ¿no? Es mucho Claro. más extensivo, ¿no? Digo, porque una cosa sería cuidar la tumba que no sea profanada o
que haya tentado sobre eso, y otra cosa es, bueno, su producción, y que de hecho, incluso uno debería preguntarse, ¿no? Si Miller, utilizando ese epígrafe y lo pone en estatuto de una tumba, la obra de Lacan es un poco más, es otro paso más, ¿no? Que no sé cómo se podría calificar, ¿no? Bueno, eso es lo que podría decir de este asunto, ¿no? Elena, estás muteada. Perdón, Inés, iba haciendo Inés. Bueno, hola a todos, un gusto verlos, escucharlos. Les cuento que cuando vi la actividad, dije, y ahora llegué un poquito tarde, creo que no mucho, pero decía, en principio como que la temática no me convocaba, esto de este redivivo, pero porque estoy, ¿no? Y es porque estoy casi siempre en actividades así, que se invitan, y es porque me doy cuenta que lo que me interesa es escuchar la metodología, ¿no? La lectura, las palabras que se usan, el lugar de donde se mira, las preguntas que se hacen. Y entonces la palabra que me resuena y me hace cuestión es el tema de lo, por ejemplo, autobiográfico. Como que me resulta un poco inútil cómo se usa, me parece que no ayuda. Y a mí me ayuda, por ejemplo, más pensar, decir de sí, como por ejemplo en un análisis, cuánto es autobiográfico. Lo que importa es qué está diciendo de sí, qué es lo que viene al caso, qué es lo que a uno ahí lo llama y le hace mirar. Entonces, no me acuerdo si era Maxi, por ejemplo, que decía esto de la memoria Ávila, o por ejemplo, el ejemplo de la hermana de Lacan, si es psicologismo o no es psicologismo, es decir, son todos adjetivos. El tema es si uno encuentra en algo que puede hacerlo pensar, trabajar, compartir, y eso qué le dice al otro, porque también el otro va a leer de ahí, ¿no? Entonces me parece que autobiográfico embarra un poco la cancha. Sí, está bien, estoy de acuerdo contigo, no es un término, a pesar de que es muy, muy usado, de pronto no ayuda. Pero justamente respecto a esto de, por ejemplo, de Manet y Lacan y su hermana mayor, la hermana mayor de Lacan, justamente yo planteaba eso, que para mí la utilidad está en esto de la pregunta para cada uno de qué empuja a alguien a colocarse en ese lugar de analista. Digo, más allá, independientemente de si eso puede ser comprobado o no, que es otra historia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Que hay cosas que de pronto pueden leerse incluso como una cuestión psicologista, este caso, por ejemplo, o pueden abrir a que, digamos, se generen otras preguntas. Depende del lector, porque el lector es parte del libro, pero de distintas maneras. Hay distintas maneras de leer, no hay una sola, me parece, ¿no? Digamos, como si, más allá de, digamos, una vez que alguien terminó de escribir un texto, bueno, por ejemplo, a mí me pasó con esto de este texto que escribí, digamos, la forma de convocar y, digamos, las referencias a Vivian Desprez y a Derrida de algún modo, me parece que me genera a mí interrogante, me interroga respecto a lo que yo mismo escribí y me abre a otras cosas. Pero bueno, eso depende. Hay algo, digamos, en la medida que uno escribió y publicó algo o lo hizo público, deja de ser de uno, ¿no? Y pasa, digamos, a tener importancia quien lee y cómo lee. Sí, tomo otra palabra, pero para servirme de ella, ¿no? Por ejemplo, lo que decía, me sale Mariana, qué horrible, Susana Perkovich, de exagerado, ¿no? Si era muy exagerado. Y yo digo, bueno, en distintas artes, en las letras, en las artes visuales, es un recurso estilístico también, la caricatura, es decir, para mostrar de alguna manera. Y lo que yo quiero traer es el tema del uso de estas palabras, exagerado, psicologismo, cualquiera, autobiográfico, para calificar o para descalificar. Y así no mirar.
¿no? Está bien, sí, De sí. una manera fácil, más que nada. No, no es que uno no Exacto. pueda, pero me hace un poco de ruido a veces. Bien, bien. No, de acuerdo, totalmente de acuerdo, sí. Sí. Gabriel. Sí, bueno, tengo una pregunta para José en particular, porque así como no hay una sola manera de leer, ¿no?, sino varias, supongo que no hay una sola manera de biografiar, ¿no? Sí. Y tú hoy has dicho, no hay una biografía de Lacan, ¿no? No hay una biografía decente de Lacan, pero ha habido intentos, ¿no? Incluso más allá del de Rubinesco, está la biografía novelada de Jorge Baños, que entiendo que está haciendo incluso un segundo volumen, que al francés pasó muy bien como una novela de formación, que es un intento también de biografiar. Habría que ver qué lugar tendrían también en ese ámbito los libros testimoniales, ¿no?, que hay. Es decir, hay esbozos por lo menos de intentos de biografiar a Lacan, pero ¿qué sería para ti entonces una buena biografía de Lacan, una biografía decente de Lacan? ¿Qué tendría que tener como rasgo eso? Bueno, no, en realidad es difícil, ¿no? Si es una calificación, de pronto, como decía Inés, esa cosa no... la biografía decente no es una expresión que convenga, ¿no? Pero también en eso es como difícil. Yo hoy refería a Raymond y la biografía sobre Wittgenstein y la de Richard Ellman sobre Joyce, que digamos, que en definitiva yo no tengo una vara o no tengo la posibilidad de decidir qué es una buena o mala biografía. Sí puedo Bueno, decir yo que lo los... pregunto Bueno, justo no, porque es un género que tú has abordado cuando hiciste sí, la biografía de Neil Frías, por ejemplo, ¿no? claro, sí, pero yo eso lo califiqué de ensayo biográfico, Mm, no, mm. justamente, incluso uno de los capítulos son unas páginas en negro, ¿no? Como justamente para hacer ver que eso no es exactamente una vida, sino una versión. E incluso tan versión es que el prefacio lo escribí yo con otro nombre y el reportaje que hay al final también lo hice yo, digamos, como una cuestión de mostrar que hay ficción en eso también, que hay una ficción. Ficción en el sentido de artificio, siempre hay un artificio. Lo que Sí, pasa es que sí. también en el caso de Lacan, la dificultad es no disponer de las bases documentales, lo primero es eso, ¿no? Disponer de las bases documentales para poder trabajar. Y que si, más allá de lo que podría ser la voluntad de Jorge Baños, incluso de Elizabeth Rubinesco, si tú no dispones de la base documental, es muy difícil hacer una biografía. Mm. Y no quiere decir que porque tengas la base documentaria al alcance, que pueda igual hacer una biografía decente. Y voy a conservar el término ese, más allá de que no sea conveniente, pero el punto de partida es lo problemático. Si tú no tenés el acceso a los documentos, es como difícil, imposible. Podés, sí, yo creo que en eso Jorge Baños acierta, en el sentido de plantearlo como una novela. Bueno, él investiga cosas y tiene huecos, y algunos huecos él los ficciona, porque ahí hay ficción además, y hay otros que, bueno, que son investigaciones de él, documentales, ¿no? Entonces está como ese, no sé si decir doble juego, ¿no? Pero hay un despliegue de distintos instrumentos, distintas posibilidades de elaboración. Entre ellas la ficción explícitamente, porque me parece, como decía hace un momento, ¿no? Hay un artificio en hacer una biografía. No es incluso la historia también tiene algo de artificio, ¿no? No hay algo que sea puramente objetivo, nunca hay posibilidad de eso, ¿no? O como artificio, o como hipótesis, o como ficción, siempre hay algo que no va a ser enteramente objetivo, ¿no? Porque por empezar no existe eso, ¿no? ¿Qué sería algo enteramente objetivo, ¿no? Fernando. Les iba a comentar algo que me resultó chistoso, que dicen que el epitafio en la tumba de Molière, no sé si es cierto, dice algo así como: aquí yace el rey de los actores, en este momento hace de muerto y lo hace bastante bien. Bueno, más allá de que Molière era más dramaturgo que actor, pero bueno, y pensaba, estaría bueno como dispositivo, incluso como de juego, pensar epitafios para Lacan.
Claro. Ah, bueno, sí, tomamos el desafío. ¿Ah? ¿Ok? Porque pienso además que hay una dimensión performática en todo esto, incluso en la producción de estos libros y de estos modos de lo biográfico, como decía ahora Gabriel, ¿no? Que no, no va a dar el tiempo hoy para hablar, pero que quizá podría ser otro punto a pensar, ¿no? En la producción identitaria incluso, ¿no? De ese supuesto Lacan. Sí, la política que implica, eso creo que no sé si Gabriel lo decía, hay algo de política en eso que importa tenerlo en cuenta. No, sí, yo creo que justamente lo de Miller es claramente una cuestión política, una posición política, más allá de que, bueno, como hipótesis me he planteado esto últimamente, ¿no? En qué medida no está en juego un duelo ahí respecto a Lacan de parte de él, ¿no? Bueno, pues no sé si hay alguien más que quiera decir algo. Bueno, miren que me lo tomo en serio, queda planteado el juego, ¿eh? Epitafio para Lacan. Tendría que dedicar una sesión a eso, Elena y Fernando. Sí. Hagámoslo. Dale. Si nadie se ofende y si Miller no nos hace un juicio, ¿no? Y le vamos a llamar cadáveres exquisitos. Okay. No sé qué dirá el guardián. No importa que diga, cada uno puede poner que se le ocurra. Pero bueno. Agradecerles muchísimo, ¿no, Elena? Sí, muchas gracias y pues José, muy, muy interesante todo, muchas gracias por aceptar la Gracias a ustedes invitación. digamos, por impulsar trabajos, ¿no? Y generar cosas que, bueno, espero que a alguno les sea útil de algún modo. Cada uno verá, ¿no? Bueno, muchas gracias. Entonces. Bueno, pues gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Buen fin de semana. Feliz año a todos. Felices fiestas. Hasta luego. Gracias. Felices fiestas, lo mejor. Bye.